En 2017 llevaba unos 6 meses terminando una pasantía en un bufete de abogados local. Fui asistente legal como parte de un equipo de anticipos para una empresa de biodiesel en todo el estado. No fue mi única tarea, pero sí para lo que me contrataron formalmente. Sin embargo, durante el tiempo de inactividad, estuve en varios equipos durante todo el año. Eran principios de febrero, cuando llegó la llamada. El local de biodiesel tenía un nuevo dueño y quería cambiar las cosas. Nuestros trabajos estaban seguros, pero él quería hacer algunas inversiones. Nuevas plantas de fabricación, 2 en Missouri y 1 al oeste, dentro de un rango de conducción razonable desde sus almacenes. El único problema era que no había propiedades adecuadas para construir. Esto podría ser una cosa multimillonaria, pero no teníamos una propiedad para firmar. Es decir, hasta que me di cuenta del área que estaban mirando, era mi antigua ciudad natal de Tomskok, Minnesota. Sugerí buscar en una antigua propiedad, por la que había pasado 1000 veces de camino a la escuela. Era este enorme campo vacío en las afueras de la ciudad, con nada más que unas pocas casas en ruinas que podrían ser derribadas fácilmente. Sabíamos que el lugar era de propiedad privada, pero no teníamos idea de quién era el propietario. Mi jefe estaba extasiado. Verá, el cliente había estado considerando cancelar todo el asunto, pero si pudiéramos ofrecerle una propiedad, probablemente podríamos obtener un cheque de bonificación considerable, junto con una tarifa de búsqueda. Sería suficiente con quitar la parte junior de mi puesto de trabajo. Como lo sugerí, me dieron tiempo libre para ponerme en contacto con el dueño de la propiedad. Hubo algunos problemas iniciales. Los documentos de propiedad originales resultaron dañados durante una inundación en 2014 y solo se ha digitalizado una parte del archivo. Es posible que el documento que estaba buscando aún no se haya digitalizado, y como no había documentos disponibles de inmediato, estaba empezando a sospechar lo peor. El empleado de la oficina municipal prometió que se comunicarían conmigo, con un nombre dentro de 4 a 8 semanas. 12 como máximo. Esa no era una opción. Así que hice las maletas, le entregué mi gato a mi madre, compré el elegante auto marrón de la empresa BMW y puse mi mirada en caminos familiares. Me tomó 2 paradas para cargar gasolina y un desvío innecesariamente complicado debido a un roble caído. Pero llegué a ese campo justo cuando el sol comenzaba a ponerse. Después de todos estos años, era exactamente como lo recordaba. Una gran propiedad vacía, ahora cubierta por la nieve de febrero, manchada de barro. Un granero deteriorado en el borde de la propiedad y una pequeña cabaña de madera de un piso justo al lado. Todos los caminos estaban cubiertos de maleza y no había senderos discernibles. Pensé en volver por la mañana, pero pensé que me quedaba algo de tiempo. Quizás había una gran placa con el nombre del propietario al frente. Si es así, podría tenerlo todo arreglado en un día y estar de camino a casa antes de tener tiempo de desempacar. Se estaba haciendo tarde y las sombras se alargaban, pero estaba dispuesto a tirar esos dados. Revisé mi teléfono 2 veces, saqué una linterna del maletero y cerré el coche con llave. La nieve era lo suficientemente profunda como para llegar a mis rodillas. Mis zapatos elegantes se sentían como papel. El frío pasó directamente. Aún así, seguí adelante y atravesé el campo en línea recta. Sobreestimé gravemente cuánto tiempo me quedaba. Cuando llegué a la cabaña, ya estaba oscureciendo. Usando la linterna, di una vuelta rápida por el lugar, solo para asegurarme de que no estaba entrando en una especie de trampa para campesinos. No tardé mucho en darme cuenta de que este lugar llevaba años abandonado. No solo estaba tapiada, sino que las tablas utilizadas estaban podridas. Que el lugar estuviera en pie fue nada menos que un milagro. Intenté tocar un poco, para asegurarme de que no había nadie en casa, pero no contenía la respiración. El lugar estaba desolado. Busqué algún tipo de nombre, placa o infierno, algo grabado en alguna pared, en alguna parte. Cualquier cosa. Pero realmente no hubo nada. Consideré regresar por la mañana, pero podía ver nubes oscuras en el horizonte y no quería caminar sobre esa nieve más veces de lo necesario. Decidí explorar un poco la ciudad. Después de todo, si la puerta estuviera abierta,
no estaría de más echar un vistazo al interior. Al acercarme a la puerta, noté algo extraño. Había una letra en la parte superior del marco de la puerta. Palabra por palabra, mi linterna reveló la frase completa. La frase decía: nadie ha vivido en esta casa. Intenté entenderlo con mi cerebro. No tenía mucho sentido. ¿Qué diablos significa eso? Por supuesto que alguien había vivido allí. Alguien la construyó y alguien era dueño de la propiedad. ¿Por qué habría una casa en medio de la nada en la que nadie había vivido nunca? Yo dudé. Algo me dijo que simplemente me fuera y volviera por la mañana. Pero las nubes en el horizonte y mis pies helados me decían lo contrario. Había una palabra. Eso significaba que alguien tenía la costumbre de dejar mensajes. Lo más probable era que hubiera más dentro. Al girar un poco la manija, noté que la puerta estaba abierta. Entonces entré. La cabaña tenía una distribución muy básica. Había una habitación grande, con un banco de madera frente a una sencilla chimenea. Había 2 mesas hechas a mano, y la pared más occidental estaba revestida de hierbas secas, principalmente azul y negro. Había una piel de vaca, sorprendentemente limpia en el suelo, así como una pequeña puerta en el lado este de la habitación que conducía a la cocina. En su mayor parte, no era más que una especie de estufa antigua y un par de armarios, pero quienquiera que hubiera vivido allí debía estar acostumbrado a un estilo de vida austero. Pero no fue eso. Tuve que corregirme. La palabra decía que nadie había vivido allí. Entonces, ¿por qué los muebles? Decidí ignorar el mensaje por el momento y en lugar de eso, me concentré en encontrar el nombre del dueño del lugar. Puede que haya algunas iniciales en los muebles hechos a mano. Primero moví suavemente el banco y las mesas, repasándolos con mi linterna. No había marcas obvias, pero rápidamente surgió otro problema. Mi linterna se estaba rindiendo, empezó a parpadear. Mirando a mi alrededor, no pude ver otra posible fuente de luz que la vieja chimenea, y no podía imaginar que esa cosa no estuviera obstruida. Por otra parte, había leña y tenía un encendedor. Dejé de fumar hace unos 2 años, pero siempre lo mantuve, por si acaso. Rompiendo un trozo de corteza y encendiéndolo, verifiqué 2 veces para asegurarme de que el humo se disipara y subiera. Sorprendentemente, así fue. Echando un vistazo a mi teléfono, pensé que también podría usarlo como linterna, pero no quería agotar la batería. En lugar de eso, encendí un fuego y dejé la puerta de entrada abierta por si el humo no se disipaba por completo. El envenenamiento por monóxido de carbono no es ninguna broma. Mientras el fuego cobraba vida, me senté a tomar un respiro en el banco. Era una pequeña cabaña bastante acogedora. El tipo de lugar en el que te quedarías una noche o 2 cuando vas a pescar. Me imagino a mi papá calentándose las manos junto a ese fuego. Lo perdí en 2010, pero ese era el tipo de lugar en el que siempre se había sentido más a gusto. Mientras me calentaba las manos y veía cómo mis sombras se alargaban, podía imaginarlo sentado a mi lado. Casi podía oírlo. Y en ese momento, mis ojos se dirigieron a un espacio justo frente a la chimenea. Un espacio donde una pequeña placa de hierro protegía el suelo. No sé qué me impulsó a mirar más de cerca, pero me di cuenta de que no había tornillos ni clavos que sujetaran la placa. Entonces, con un rápido toque del atizador de fuego, se soltó, revelando una especie de caja de metal improvisada. Había 4 artículos en total adentro. Un reloj de bolsillo roto, una petaca vacía, 3 casquillos de escopeta gastados y un pequeño diario. Fui directamente al diario y busqué un nombre. Afuera estaba oscureciendo, así que me acurruqué alrededor del fuego. Cuando la nieve empezó a golpear las barricadas de madera, tuve 2 opciones: robar este diario o leerlo junto al fuego mientras la tormenta avanzaba. Fueron mis pies fríos los que decidieron por mí. Me quité los zapatos y los calenté junto al fuego mientras comenzaba a leer lentamente el texto en cursiva del viejo diario. No es el tipo de trabajo que había imaginado que haría en un bufete de abogados, pero las cosas nunca salen como las planeas. Abrí la primera página con la esperanza de encontrar un nombre. En cambio, fui recibido por un texto extraño.
Diario escrito por. Entonces nada. Eso fue todo. Sin nombre, solo eso. Le di la vuelta al libro, de un lado a otro. Ningún nombre por ninguna parte. Seguí leyendo. La primera página dice lo siguiente. Una vez tuve nombre y credo. Un par de verdades arrojadas a la tumba mucho antes de mi fin. Ahora sigo, maltrecho y vacío. Mi historia es inusual, ya que mi mente se vuelve distante y blanqueada por el sol. Mi corazón arde de ira, pero no puedo recordar por qué. Pasé la página, y decía. No pude evitar sentirme intrigado, si no fuera por cualquier otro motivo, que no sea el de encontrar el nombre del autor. Esta casa no es de mi propiedad. Y, que yo recuerde, nadie ha vivido aquí. Procedió a discutir extensamente la parte de su historia que sí recordaba. Crecer en Wisconsin, ser hijo de un zapatero, pequeñas anécdotas, su primer beso, su primer amor, su primera casa. Pero cuanto más intentaba recordar, más confuso se volvía. Estaba empezando a pensar que quizás nunca encontraría un nombre. Pero no estaba seguro de por qué. En algún momento, el autor recordó que algo había sucedido. No podía explicar qué, ni por qué, ni dónde, pero recordaba algo que alteró su rutina. Algo se le ocurrió y lo molestó. Habló de levantar barricadas, tener preparada una escopeta cargada y encerrarse dentro durante días. Podría haber sido aquí donde me opuse. Podría ser. Debería ser. Pero no puedo decir que así fuera. Continuaría detallando algún tipo de lucha, pero no podía imaginarse contra qué se trataba. El texto estaba escrito de manera tan extraña. Me di cuenta de que había segmentos, como si estuvieran escritos pieza por pieza, pero era imposible decir cuánto tiempo había pasado entre ellos. Incluso en la revista, el autor se lamenta de la pérdida aleatoria de grandes segmentos de tiempo. No pude evitar considerar los otros elementos de la caja. En particular, los casquillos gastados de escopeta. El autor procedió a explicar cómo había roto el reloj de bolsillo, ya que eso lo frustraba. Estaba perdiendo la noción del tiempo. Podría pensar que habían pasado 10 minutos, solo para darse cuenta de que toda la tarde había pasado. Rompió su reloj como recordatorio de que ya no podía confiar en sí mismo. Tal vez lo recuerde, escribió. O el reloj se desbloqueará solo. Un ruido repentino me interrumpió de mi lectura. Al mirar hacia arriba, pude ver que el fuego se estaba extinguiendo, pero el sonido en realidad provenía de mi teléfono. Resulta que era mi alerta automática de hora de ir a la cama. Estuve sentado allí durante 6 horas. Eso no tenía sentido. Me levanté, agarrando el diario. No había nada allí. La cabaña estaba vacía, pero no pude escapar de esta repentina sensación de temor. Como si acabara de suceder algo horrible, pero no podía decir exactamente qué. Al mirar el diario, de repente me di cuenta de que me sentía exactamente como lo describió el autor, sentí esta ansiedad inexplicable. Como esa sensación de inquietud que tienes cuando sientes que alguien te está mirando, solo que más palpable. De pie, de espaldas a la chimenea, seguí leyendo. Continuó explicando que su petaca estaba vacía, pero que no recordaba haber bebido de ella. Detalló sus planes para ocultar algunos objetos, junto con su diario, durante un día entero. Solo para ver si se acordaba de recuperarlo. Pero todavía no, se lamentó. Hay transgresiones con las que lidiar. Aquí era donde entraban en juego los proyectiles gastados. El autor reveló cómo había encontrado un grupo de extraños intrusos. Los había matado a todos con su escopeta. Escribió en detalle sobre los disparos 3 veces, pero que no podía recordar nada sobre ellos. Hombres, mujeres o niños, no había manera de saberlo. Los enterré junto al granero, detalló. Parecía que era lo correcto, ¿por qué estoy llorando? A medida que el diario se acercaba a su fin, el autor intentó resumir sus pensamientos restantes. Algo se le ocurrió, donde quiera que estuviera. Hizo algo y, como resultado, todo quedó destruido. Estaba devastado, pero ni siquiera podía recordar por qué. Era como una memoria muscular, algo en su cuerpo recordaba la tristeza. Escribo en esta puerta, escribió, que nunca nadie ha vivido aquí. No recuerdo este lugar ni a nadie que viva aquí.
Sirve como advertencia y recordatorio de que este no es mi hogar. Y en la página final, el autor documentó cómo colocarlo todo en una especie de caja de seguridad escondida frente al fuego. Lo haría por un día, para ver si recordaba haberlo recuperado. Evidentemente no podía. Con las últimas palabras, en la última página, dio una última idea. Quizás en un momento de claridad. Todo comenzó cuando encendí el fuego, escribió. Todo empeoró después de que encendí el fuego. Al volver a mirar la chimenea y los leños chisporroteantes, poco a poco me di cuenta de en qué tipo de situación me había metido. Accidentalmente, había seguido los pasos de un hombre que solía estar en esa cabaña. Un hombre que podría haberlo poseído, pero que ni siquiera podía recordarlo. O quién sabe, tal vez simplemente estaba de paso. Decidí arriesgarme y simplemente irme. Traje el diario, abrí la puerta y me preparé para enfrentar el clima. Pero algo sucedió en ese mismo momento. Algo me hizo detenerme y me quedé allí. Me quedé allí el tiempo suficiente para que mis manos se pusieran azules y solo me recuperé cuando un copo de nieve golpeó mi ojo. No estaba solo. Había algo allí y me estaba haciendo algo. Había tocado el maldito timbre de la cena. Pensándolo bien, se siente un poco como si me comieran vivo. Físicamente no, pero persiste la misma sensación. Este consumo descuidado, algo que toma una parte íntima de lo que te convierte en ti y la arranca. Eso es lo que todavía recuerdo. Eso es lo que se siente. Pero es difícil explicar algo que no recuerdo. Se siente como un vacío en tu mente, pero tienes el instinto de llenarlo con algo malo. Como ver una película de terror y saber que algo horrible está a punto de suceder. Cada vez que pienso en ello, tratando de imaginarlo en mi mente, tengo el mismo sentimiento. A veces mi mente lo llena como una especie de oscuridad orgánica, toscamente formada como una persona. Otras veces, es solo algún tipo. Cambia cada vez que lo miro, porque no hay nada allí que recordar, así que mi mente llena los espacios en blanco. Pero, ¿quién puede decir que todos esos espacios en blanco son falsos? Me di vuelta y me di cuenta de que había estado expuesto a esta cosa. Me estaba haciendo algo y era lo suficientemente malo como para hacerme correr de cabeza hacia la oscuridad. Al recordar esto, todo lo que realmente recuerdo haber sentido fue ese inmenso pánico. Un reflejo de presa, como intentar escapar de un animal salvaje. Terminé en el viejo granero, donde me escondí detrás de un montículo de escombros junto a una de las paredes derrumbadas. Mis dedos estaban helados, pero iba a pedir ayuda, pasara lo que pasara. El único problema fue que no recordaba el código para desbloquear el teléfono. Lo intenté, pero mis dedos estaban demasiado fríos para registrarlos y algo insondable se acercaba a la vuelta de la esquina. Decidí que era mejor agacharme y estar en silencio. Porque, aunque no recuerdo nada sobre sus características físicas, recuerdo haber pensado que por alguna razón no era muy perceptivo. Pasó de largo, pero no pude emitir ningún sonido sin revelar mi posición. Pedir ayuda estaba fuera de discusión. En cambio, volví mi atención al diario. Mi pantalla de bloqueo tenía una imagen brillante borrosa en el fondo, lo que me permitía usarla como una especie de mini linterna improvisada. Por alguna razón, no tenía miedo de que la criatura me viera visualmente. ¿Quizás no tenía ojos? Pasé las páginas de un lado a otro, buscando un segmento en particular. Había algo en el arma que el autor había usado para enfrentarse a los intrusos que me dejó con dudas. Pero apenas pude distinguir nada en ese diario. Entre mi corazón palpitante, mis manos heladas y la cosa extraña que acechaba, no podía entender el maldito texto en cursiva. No recuerdo qué tipo de sonidos hacía la criatura, pero puedo recordar los sonidos que hacía el entorno cuando pasaba. Recuerdo que la madera se astillaba cuando algo trepaba por las paredes. Recuerdo el crujido de la madera por un peso repentino que cayó. Recuerdo una puerta que se hizo astillas al arrancarla de sus bisagras. Finalmente, encontré la página que estaba buscando. Justo después de hablar de que no sabía por qué estaba triste por matar a los intrusos, el autor escribió: tiré la maldita cosa al pajar. No he podido recuperarlo porque el recuerdo de su forma se me escapa. ¿Cómo se reconoce un arma que no recuerda haber empuñado?
Esperé a que la entidad saliera antes de subir las escaleras. Es una sensación extraña intentar equilibrar el instinto de correr con el pensamiento obsesivo de quedarse callado. Cada crujido del suelo provocaba escalofríos por mi columna, curvando los dedos de mis pies en anticipación de que algo me atropellara. Pero nada pasó. No me tomó mucho tiempo encontrarlo. Un viejo rifle de caza de 2 cañones. Al mirarlo, vi que todavía había una especie de caparazón cargado. Quizás funcione. Tal vez no. No era un experto y no tenía más remedio que intentarlo. Sería un blanco fácil sin él. Después de todo, no podía recordar dónde había estacionado mi auto. Decidí pasar a la ofensiva. Bajé las escaleras demasiado rápido y al poco tiempo escuché un ruido escurridizo cuando algo entró en el viejo granero. Recuerdo estar a unos buenos 15 pies de distancia y levantar el arma hacia él. Se detuvo, pero yo también. Por un tiempo, simplemente nos dimos vueltas el uno al otro. Recuerdo que mi movimiento fue en respuesta a una amenaza. «Tú, ¿esto es comer o jugar?», yo pregunté. Si eres tú el que está comiendo, apuesto a que todos esos recuerdos desaparecen después de un tiempo, entonces no recordarías qué es esto ni qué hace. Pero lo haces, ¿no? Recuerdo haber dado unos golpecitos con el rifle para dar énfasis. Hubo una larga pausa, pero no recuerdo por qué. Quizás, respondió, ¿podría hablar? Si solo estás jugando, entonces, quizás recuerdes que esto está cargado, continué. Y es posible que sepas lo que hace. ¿Viste lo que pasó cuando lo usó? ¿Lo escuchaste? Una pausa más breve. Dejamos de dar vueltas. Agarré el arma con más fuerza y di un paso adelante, avanzando. Si se tratara de un consumidor y funcionara de alguna manera, como lo hacemos nosotros, absorbería y convertiría aquello de lo que se alimenta en algún tipo de nutriente. Pero si simplemente estuviera recopilando, por alguna razón, entonces tendría este archivo de pensamientos para recordar. Ese fue mi razonamiento. O tal vez fue simplemente inteligente. Quizás fue tan inteligente como yo. Si solo estás jugando, entonces, quizás recuerdes que esto está cargado, continué. Y es posible que sepas lo que hace. ¿Viste lo que pasó cuando lo usó? ¿Lo escuchaste? Una pausa más breve. Dejamos de dar vueltas. Agarré el arma con más fuerza y di un paso adelante, avanzando. Si se tratara de un consumidor y funcionara de alguna manera, como lo hacemos nosotros, absorbería y convertiría aquello de lo que se alimenta en algún tipo de nutriente. Pero si simplemente estuviera recopilando, por alguna razón, entonces tendría este archivo de pensamientos para recordar. Ese fue mi razonamiento. O tal vez fue simplemente inteligente. Quizás fue tan inteligente como yo. Regresé afuera. Incluso en la nieve recién caída, logré encontrar lo que quedaba del camino que había hecho cuando llegué allí. Caminé hacia atrás por el sendero, con mi rifle apuntando firmemente a algo. No quería apretar el gatillo. Si fallaba, estaba muerto. Tener los medios para defenderme fue suficiente para mantenerlo alejado. Por ahora. Creo que me había dejado una especie de toxina. A pesar de no estar cerca de mí, todavía sentí sus efectos. Seguí cayendo en esta especie de estado de fuga, dando vueltas y perdiendo el control de hacia dónde iba y por qué. En un momento dado, estaba parado allí, mirando boquiabierto la oscuridad, mientras mi rifle caía al suelo. Pero allí, en la oscuridad, surgió un recuerdo. El mismo recuerdo que sentí en esa cabaña. Pensamientos de mi papá llevándome a pescar. En aquel entonces, usábamos botas de goma y en lugar de nieve había barro. Todavía era profundo, y tuve que caminar del mismo modo que lo hacía en la nieve. Quizás eso fue lo que desencadenó el recuerdo para empezar. Intenté mantener esa imagen en mi cabeza. La anticipación mientras recogíamos nuestro cebo. Aprender a hacer un nudo adecuado. Obtener las medidas correctas para la distancia entre el anzuelo, el peso y el babe. Casi podía oír el hilo de pescar girando, mientras el corcho rojo y blanco cruzaba el lago. Aferrarme a algo que sabía que no podía olvidar, era todo lo que necesitaba. Se convirtió en una especie de base que me impidió perder completamente la cabeza y la concentración.
Podría seguir adelante, aferrándome a algo que sabía que era verdad. Fue un respaldo que me impidió perder la pista. Agarré el rifle y seguí adelante. Mientras lo hacía, recuerdo que algo hizo crujir los árboles cercanos y se retiró hacia el bosque. Cuando regresé a mi auto, la toxina se había apoderado de mí por completo. En ese momento tenía poco o nada a que aferrarme, excepto algunos recuerdos preciados. Me metí en mi auto, cerré todas las puertas y me coloqué en posición fetal en el asiento trasero, todavía agarrando el rifle. Mi cuerpo no sabía cómo reaccionar. Tenía calor, frío, completamente despierto y profundamente inconsciente, todo aparentemente al azar. Perdía mi sentido de permanencia del objeto, movía la cabeza hacia adelante y hacia atrás, olvidando por completo lo que estaba haciendo e incluso lo que estaba sucediendo. En un momento, algo hizo crujir la puerta del pasajero. Quizás alguien intentó abrirlo. Por suerte, todas las puertas estaban cerradas y yo tenía las llaves. Recuerdo estar acostado en la parte trasera del auto, levantando el rifle. Entonces hubo una pausa. Uno largo. Algo me hizo negar con la cabeza. Me hizo enojar y tener miedo. Muy asustado. Me dejó con la sensación de que una manada de lobos mira fijamente a un conejo. Tenía algo que quería. Algo que valoraba profundamente. Una vez más, esta criatura es solo esto, la nada. No recuerdo qué aspecto tenía, ni siquiera si era un ser físico. Por el contexto, creo que podría hablar. Creo que me dijo algo que no quería escuchar. Y hasta el día de hoy, cuando pienso en ello, mi mente simplemente evoca estos horrores de otro mundo. Dientes. Piel. Garras. Pero no bajé mi rifle, ni por un segundo. No probé suerte y no desafié al destino. Y cuando salió el sol, ya no estaba. Y con ello se fueron los sudores, la confusión y gran parte de los vacíos de memoria. Lo primero que hice fue comprobar el casquillo de la escopeta. Resulta que ya estaba gastado. Vacío. Eso deja muchas preguntas. Si esa cosa simplemente estuviera recolectando, habría sabido que no podía dañarla. Si supiera eso, ¿por qué me dejó ir? ¿Lo cambié por algo? ¿Cómo podría siquiera saberlo? Pero si solo se estaba alimentando, entonces, ¿cómo sabría que debía mantenerse alejado del rifle? He logrado armar esta historia pieza por pieza. Algunos de mis recuerdos todavía son un poco inestables, pero este es el recuento más completo que puedo hacer. Intenté llenar tantos espacios en blanco como pude, pero es difícil. Guardé el diario. Creo que todavía lo tengo en alguna parte. Se lo mostré a mi jefe, pero fue un consuelo débil. El cliente acabó eligiendo otro sitio, dejándonos en una situación terrible. No hace falta decir que ese viaje no me permitió ascender. Eso sucedió años después. Sí, todavía trabajo allí. Misma firma. Tengo la sensación de que esto no solo hizo que la gente olvidara cosas. También hizo que la gente fuera olvidada. A pesar de todos mis esfuerzos, ni una sola persona que he conocido, o con la que he hablado, puede recordar que alguien haya oído algo sobre las personas que solían vivir aquí. Incluso el clérigo de la oficina municipal seguía olvidando que, para empezar, había hecho la solicitud para preguntar sobre el terreno. Aunque eso podría haber sido simplemente pereza. Pero tengo la sensación de que me falta algo. Aunque he comprendido la mayor parte de esto y la mayor parte de lo que sucedió allí, a menudo tengo la sensación de que perdí algo. En esos momentos, cuando todo en el mundo parece incierto y cierto a medias, recuerdo ese día con mi papá. Escucho el giro del hilo de pescar. Pero aquí está la cuestión, esto es lo que me molesta. Esto es lo que me hizo querer publicar en Reddit, para guardar esto para la posteridad. Como un diario propio, escondido junto a mi propia chimenea. Últimamente, no recuerdo cómo eran los ojos de mi papá. Simplemente lo estoy olvidando, o algo lo está olvidando por mí.